Durante 20 años fue uno de los datos más repetidos en genética. Uno de cada 200 hombres vivos hoy en día porta el cromosoma Y de Gengis Khan. 16 millones de descendientes paternos directos se extienden por una región que abarca desde la costa del Pacífico de China hasta el Mar Caspio. La afirmación apareció en libros de texto, documentales, exposiciones de museos y titulares de periódicos de todo el mundo. Parecía un asunto resuelto, confirmado y zanjado. Entonces un equipo en Shanghái demostró que se trataba del cromosoma equivocado desde el principio, y toda la historia se desmoronó. El descubrimiento que lo desencadenó todo se produjo en 2003. Un equipo de 23 genetistas liderado por Tatiana Serhal en Oxford publicó un artículo en el American Journal of Human Genetics titulado El legado genético de los mongoles. Habían recogido muestras de sangre de más de 40 poblaciones que vivían en el antiguo imperio mongol y sus alrededores, realizando pruebas durante un período de 10 años, y entre los datos se encontraba algo que nadie había visto antes: un único linaje del cromosoma. Y presente en 16 poblaciones diferentes de Asia, apareció con una frecuencia inusualmente alta. Alrededor del 8% de los hombres de esa región lo portaban, lo que representa aproximadamente el 0,5% del total de hombres del mundo. El patrón de mutaciones dentro del linaje apuntaba a un origen en Mongolia hace aproximadamente 1000 años. El equipo lo denominó cúmulo estelar por la forma en que sus ramas se extendían hacia afuera en un mapa genético como puntos de luz que emanan de una sola fuente. La lógica para relacionar esto con Gengis Khan era sencilla y convincente. Ninguna expansión demográfica ordinaria podría haber llevado a un solo linaje a tal dominio en tan solo unos siglos. Tuvo que ser impulsada por la selección, no por la selección biológica, sino por la selección social. Y en el último milenio, solo una figura de la historia de Asia Central encajaba en ese perfil. Gengis Khan, nacido Temujin alrededor de 1162, unificó las tribus mongolas en guerra y forjó el imperio terrestre contiguo más grande de la historia de la humanidad. Sus conquistas se caracterizaron por la masacre indiscriminada de las poblaciones conquistadas, y sus descendientes varones mantuvieron el poder en toda Asia durante generaciones. Se dice que su nieto Kublai Khan añadía 30 vírgenes a su harén cada año. Su hijo mayor Jochi tuvo 40 hijos. La dinastía era una máquina de reproducción. Y la familia dorada, como se conocía al linaje del Khan, monopolizó el poder político y militar durante siglos. Incluso había una pista geográfica. La frontera del imperio mongol, a la muerte de Gengis Khan en 1227, coincidía casi exactamente con la distribución del cúmulo estelar, con una excepción: el pueblo hazara de Pakistán. Los hazaras se encuentran fuera de las fronteras del imperio, pero tienen una larga tradición oral que afirma su descendencia directa por línea paterna de Gengis Khan. Y una gran proporción de hombres hazara portan el cúmulo estelar. El ajuste parecía casi demasiado perfecto. El genetista Spencer Wells, uno de los coautores del artículo, lo calificó como el primer caso documentado en el que la cultura humana había provocado que un único linaje genético aumentara de forma tan desmesurada en tan solo unos pocos cientos de años. La afirmación caló hondo en el imaginario público y se quedó. 16 millones de descendientes, la huella cromosómica de un hombre impresa en todo un continente. Pero había un problema oculto en el método mismo, y tardaría más de una década en salir a la luz. El estudio original se basó en una técnica que, según los estándares modernos, era notablemente imprecisa. El equipo de Serhal utilizó 15 marcadores de repetición en tándem corta del cromosoma, y conocidos como ISTR. Se trata de secuencias repetitivas de ADN que mutan a ritmos conocidos
y en 2003 eran la herramienta estándar para rastrear la descendencia patrilineal. Pero tienen una limitación importante. Miden los patrones de mutación, no la secuencia genética completa. Dos hombres podrían compartir el mismo perfil ISTR y aún así pertenecer a ramas completamente diferentes del árbol genealógico humano. Es un poco como identificar a un sospechoso por su altura, peso y color de pelo, pero sin mirarle nunca la cara. El estudio también dio un salto lógico que pasó prácticamente desapercibido. Nadie tenía el ADN de Genghis Khan. Su tumba nunca ha sido encontrada. Según la leyenda, su séquito mató a todo aquel que encontraron en el viaje de 40 días hasta su tumba. 1000 caballos fueron conducidos sobre el lugar para borrar todo rastro. El cuerpo fue devuelto a Mongolia para ser enterrado clandestinamente en algún lugar de las remotas montañas Khenti, y la ubicación se ocultó tan eficazmente que 8 siglos de búsqueda por parte de ejércitos arqueólogos y satélites por igual no han logrado localizarlo. Burkhan Khaldun, la montaña sagrada donde se cree que descansa, forma parte hoy en día del área estrictamente protegida de Khan Khenti en Mongolia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La excavación está prohibida por ley y protegida por la tradición. Por lo tanto, el vínculo entre el cúmulo estelar y Genghis Khan siempre fue circunstancial. Se basaba en 3 pilares: la edad estimada del linaje, su distribución geográfica y la conexión con los Hazara. Durante años, eso fue suficiente. La historia era elegante, las cifras asombrosas y la narrativa de un único conquistador cuyo legado reproductivo resonó a través de los siglos era irresistible. Pero la evidencia circunstancial es tan sólida como las suposiciones en las que se basa. Y nadie estaba poniendo a prueba esas suposiciones, en parte porque la tecnología para hacerlo aún no existía, y en parte porque nadie quería hacerlo. Una afirmación tan importante, tan clara, tan digna de ser citada, adquiere su propia relevancia. Atrae una cita tras otra a la órbita. Cuestionarlo significaba cuestionar una historia que el público ya amaba. En 2012, un estudio en la revista rusa de genealogía genética presentó un hallazgo inesperado. Los investigadores que trabajaban con Dayan Khan, el gobernante Yuan del Norte que gobernó Mongolia desde 1474 hasta 1517, analizaron a 7 ancianos supervivientes del linaje real. Dayan Khan era un descendiente patrilineal directo y bien documentado de Genghis Khan. Si el cúmulo estelar perteneciera realmente al linaje de Genghis Khan, estos hombres deberían portarlo. No fue así. Su haplogrupo del cromosoma Y era C2C1A1A1M407, una rama completamente diferente del árbol genético. Había aparecido la primera grieta real. Pero se necesitaba algo más para romper el consenso, una revisión exhaustiva utilizando herramientas que el equipo de 2003 nunca tuvo. Esa revisión llegó en 2018 de la mano de la Universidad de Fudan en Shanghái. El genetista Li Hongwei y sus colegas llevaron a cabo lo que el estudio original nunca pudo. Secuenciaron cromosomas. Y completos no solo 15 marcadores. La secuencia completa cada par de bases, cada punto de ramificación en el árbol paterno. Utilizaron la plataforma Illumina HiaSeq 2000, un sistema de secuenciación de próxima generación capaz de leer miles de millones de fragmentos de ADN en una sola ejecución. Se analizaron 34 secuencias del cromosoma y del cúmulo estelar y sus parientes genéticos más cercanos. Posteriormente, los datos se cotejaron con un conjunto de datos de 18.210 individuos de 292 poblaciones de Eurasia Oriental, recopilados durante casi una década de trabajo de campo.
Mientras que el estudio de 2003 había identificado un único cúmulo, el equipo de Wei lo descompuso en 36 sublinajes distintos y 265 variantes no privadas. Era la diferencia entre ver una mancha de luz y distinguirla en estrellas individuales. Antes de ver lo que revela esta evidencia, si esta investigación le parece tan convincente como a nosotros, suscríbase para no perderse futuras historias como esta. Los resultados desmantelaron la afirmación original pieza por pieza. Primero, la edad. Utilizando datos de secuencia completa, el equipo de Wei recalculó el ancestro común más reciente del cúmulo estelar. La estimación original era de aproximadamente 1000 años, lo que lo situaba precisamente en la era de Genghis Khan. La nueva estimación fue de 2576 años, con un intervalo de confianza que se extiende desde 1975 hasta 3178. Eso sitúa el origen del linaje más de un milenio antes del nacimiento de Genghis Khan. El cúmulo estelar no surgió en el siglo XIII. Era antiguo. En segundo lugar, la distribución. Las frecuencias más altas del cúmulo estelar no aparecieron en poblaciones con ascendencia genocida documentada. Aparecieron en dos poblaciones kazajas, los Kere-Abak en el 80 y 9,3% y los Kere-Ashmele en el 55%. Estos eran clanes esteparios comunes, no casas reales. Y cuando el equipo de Wei examinó a cada individuo en su conjunto de datos que portaba el cúmulo estelar, no se podía rastrear su genealogía hasta Genghis Khan. En tercer lugar, el resultado de Dayan se mantuvo firme. Un descendiente directo de Genghis Khan, confirmado por registros genealógicos que se remontan a siglos atrás, lleva M407 no el cúmulo estelar. Dos linajes diferentes, dos historias diferentes. El equipo de Wei concluyó que el cúmulo estelar no era el legado genético de Genghis Khan. Era uno de los linajes paternos fundadores de todas las poblaciones de habla mongólica que se extendió por la expansión ordinaria de las tribus nómadas a través de la estepa durante miles de años. El imperio mongol aceleró su dispersión, pero el linaje en sí precedió al imperio por siglos. Esto es lo que muestra la evidencia. El cromosoma Y, que se les dijo a 16 millones de hombres que habían heredado de Genghis Khan, es al menos 1000 años más antiguo que el propio conquistador. Pertenece a la población mongola común, no a la línea real. Esto es lo que descarta el azar, la coincidencia y la atribución original. La discrepancia entre el cúmulo estelar y el haplogrupo documentado de Dayan Khan, combinada con la datación revisada, hace que la conexión sea insostenible sin evidencia directa de los restos de Khan. Esto es lo que implica la afirmación genética más famosa del siglo XXI se basó en una suposición que parecía obvia, pero que nunca se puso a prueba. La selección social fue real. El imperio mongol sí que transformó la genética de Asia Central, pero el linaje específico elegido como su marcador pertenecía a todos, no solo al conquistador. Y sin embargo el misterio no hizo más que profundizarse. Porque si el cúmulo estelar no es el cromosoma Y de Genghis Khan, ¿entonces qué es? Los candidatos se multiplican y cada uno complica aún más el panorama. En 2004 se excavaron 5 tumbas que datan de la era imperial mongola en Tavan Tolgoi, en el este de Mongolia. Los objetos funerarios eran inconfundibles. Anillos de oro grabados con halcones siberianos, una silla de montar revestida de oro con decoración en forma de dragón, tocados ornamentados que coincidían con los que usaban las reinas mongolas en las ilustraciones históricas, un ataúd hecho de madera de canela. La datación por radiocarbono situó los restos entre 1130 y 1250 d.C., justo dentro de la vida de Genghis Khan y sus descendientes inmediatos.
Cuando los investigadores extrajeron ADN de los huesos, los varones portaban el haplogrupo IR1BM343, un linaje predominante no en Asia Central, sino en Eurasia Occidental. No pertenecían al haplogrupo C en absoluto. El hallazgo se publicó en PLOS ONE en 2016 e inmediatamente desató un debate. ¿Eran estos miembros de la familia del Khan a través de las alianzas matrimoniales estratégicas conocidas como Kuda, que Genghis Khan utilizó para vincular los reinos conquistados a su linaje? ¿Eran generales de alto rango de tribus aliadas? ¿O acaso siglos de suposiciones sobre cómo debería ser un cromosoma real mongol habían llevado a la genética en la dirección completamente equivocada? Luego, en 2019, surgió otro hilo. Investigadores de Fudan publicaron un estudio en el Journal of Human Genetics que examina al clan Lu del noroeste de China, que afirma descender de Togón, el sexto hijo de Genghis Khan, y al clan Toray de Kazajstán, que afirma descender de Yoshi, el hijo mayor del Khan. Ambos clanes comparten el haplogrupo C2B1A1B1F11556. Su antepasado común más reciente vivió hace aproximadamente 1000 años, el período de tiempo adecuado. El hecho de que dos clanes que afirman descender de dos hijos diferentes de Genghis Khan compartan el mismo haplogrupo era sugerente. Sin embargo, incluso esta conexión es objeto de controversia. Un comentario publicado en 2020 en la misma revista señalaba que los registros genealógicos del clan Lu fueron escritos entre 400 y 500 años después de su supuesto antepasado, que detalles clave en esos registros se contradicen entre sí y que una versión incluso afirma descender de Kublai Khan en lugar de Kulgan. El vínculo genético existe. La cadena genealógica que lo conecta con Genghis Khan es frágil. Por lo tanto, hoy en día la evidencia es la siguiente: se han propuesto al menos 4 linajes diferentes del cromosoma y como el verdadero haplogrupo de Genghis Khan, el cúmulo estelar ahora ampliamente desacreditado como su marcador personal, R1BM343 de las tumbas imperiales Teban Tolgoi, C2B1A1 B1 F11556 de dos clanes que reclaman líneas de descendencia separadas, y C2C 1A1A1 M407 portado por los descendientes documentados de Dayan Khan. Cada uno tiene evidencia que lo respalda. Ninguno es definitivo. El problema fundamental sigue siendo el mismo que ha desconcertado a los investigadores durante 2 décadas. Estamos intentando identificar la huella genética de un solo hombre sin tener acceso a su ADN. El estudio de 2003 partió de datos de población y de una narrativa convincente. El estudio de 2018 utilizó una tecnología muy superior para demostrar que la inferencia original era errónea. Pero ni siquiera la secuenciación del genoma completo puede resolver un misterio cuando no existe la muestra crucial. Y la historia se ha empeñado en que siga siendo así. Durante la ocupación soviética de Mongolia, que se extendió durante gran parte del siglo XX, a los mongoles se les prohibía incluso hablar de Genghis Khan. La veneración por el conquistador se consideraba una amenaza para la ideología comunista, una chispa que podía encender un levantamiento nacionalista. Se prohibieron las peregrinaciones en su memoria. El estudio de su legado fue reprimido. Décadas de conocimiento genealógico y tradiciones orales que podrían haber acotado la búsqueda se perdieron debido al silencio político. Solo después de la caída del comunismo en Mongolia, a finales de la década de 1980, los investigadores pudieron acceder a la región que rodea a Burkhan Khaldun. En algún lugar bajo la hierba esteparia y las piedras de las montañas Khenti,
Los huesos del hombre que construyó el imperio terrestre más grande de la historia aún guardan su secreto. Cada descendiente vivo que ha sido analizado apunta a una rama diferente del árbol genético. 4 haplogrupos en competencia, 0 pruebas definitivas. La afirmación genética más citada de nuestro siglo ha sido refutada, y la verdadera respuesta espera en una tumba que fue diseñada hace 800 años para no ser abierta jamás. Si este capítulo oculto de la historia genética te ha intrigado, suscríbete para seguir más historias que la evidencia apenas ahora está revelando. Si mañana se encontrara la tumba de Genghis Khan y finalmente se secuenciara su ADN, ¿a cuál de los 4 linajes candidatos crees que correspondería? Y cambiaría la respuesta a nuestra comprensión de la genética de la conquista.